Amados hermanos, que la gracia, que la paz de Dios nuestro Padre y del Señor Jesucristo sean en nuestros corazones. Vamos a considerar en el día de hoy, vamos a mover el campamento. Estamos viendo la serie de neumatología, pero vamos a mover un poco el campamento para considerar un aspecto de la palabra que nuestro Señor Jesucristo en los días de su carne enseñó y llamó a los hombres de su tiempo. Ahora esa misma palabra llama y enseña a los hombres y a los cristianos de todos los tiempos. Cuando nosotros vivíamos sin Cristo, teníamos una vida completamente ajena a la vida de Dios y era una vida caracterizada porque era una vida en tinieblas. Efesios 5:8 nos dice: no que nosotros participamos de las tinieblas, sino que nosotros mismos éramos las propias tinieblas. Pero gracias a Dios que hizo un diseño en la eternidad, hizo un plan para ayudar a cada uno de los hijos de los hombres, y la persona que creía en la obra de su Hijo pasaba de una condición de tinieblas a una condición de luz. Y el hombre, cuando vivía sin Jesucristo, vivía una vida completamente triste, una vida completamente desordenada, una vida completamente pecaminosa. Cuando llegamos a Jesucristo, recibimos el Espíritu Santo, el Señor mismo, a través de la vida de Él, en nuestro espíritu, empieza a enseñarnos cómo es la vida de Él. Y empieza a participar a cada uno de los cristianos por la unión vital con Él a través de la fe. Empieza a participarnos de su vida y a mostrarnos cómo se puede vivir en esta tierra siendo un hombre santo, siendo un hombre libre, ¿sí? Yo sé que Jesucristo nos libró. Si el Hijo os libertare, seréis verdaderamente libres. Jesucristo nos hizo libres de la condenación eterna, porque su obra en la cruz, Él dijo en la cruz: tetelestai, consumado es. Todo está pagado. No hay ninguna deuda que Jesucristo no haya pagado por el pecado. Pero nosotros, cuando llegamos a Jesucristo, muchos de nosotros aún traemos algunos aspectos de la vida heredada de nuestros padres. Y entonces el cristiano debe empezar a acercarse a la palabra, a la Biblia, y empezar a conocer en una comunión interna cómo es la vida de Jesucristo, para que su vida se vaya amoldando a la vida de nuestro Señor Jesucristo. Y en este aspecto que vamos a leer el día de hoy, es un llamado del Rey Celestial a cada uno de los hombres, y no solamente a los hombres, es un llamado también al cuerpo de Cristo, porque muchos de los cristianos, muchos de nosotros, hay veces arrastramos con cosas aún de nuestra vida que no satisfacen ni agradan el corazón de Dios. Pero Dios hizo todo lo necesario para librar al creyente de toda situación que tenga que ver con una obra pecaminosa, de toda situación que tenga que ver con el viejo hombre, de todo poder del pecado y de toda artimaña del enemigo, ¿cierto? Entonces vamos a leer un texto en Mateo 11, vamos a leer el verso 25 hasta el versículo 30. Esta va a ser la perícopa que vamos a tratar en el día de hoy. En aquel tiempo, respondiendo Jesús dijo: Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos y las revelaste a los niños. Sí, Padre, porque así te agradó. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre, y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni el Padre conoce a alguno sino el Hijo, y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Venid a mí todos los que estáis cargados, que estáis trabajados y cargados, y yo os haré descansar. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso
y humilde de corazón, y hallaréis descanso para vuestras almas, porque mi yugo es fácil y ligera mi carga. En esta perícopa que vamos a considerar el día de hoy, cuando miramos el resto de los evangelios, Lucas nos vuelve a hablar de esta parte que está diciendo el Señor, pero Lucas la ubica en otro contexto. El contexto, para contextualizar lo que estamos hablando, el contexto es que Jesucristo en Mateo está hablando de las ciudades en las cuales hizo muchos milagros y no se convirtieron a él. Si usted mira en el verso 21, habla de Corazín y habla de Betsaida. Estas ciudades, el Señor Jesucristo hizo muchos milagros y los habitantes de ellas no se convirtieron. Y el Señor les dice, bueno, va a ser el peor el castigo para ustedes que Sodoma y Gomorra, porque si los milagros que yo hice en Sodoma y Gomorra, si yo hubiera hecho milagros allá, la gente se hubiera arrepentido. Pero ustedes no se arrepintieron. Entonces, en este contexto es que en Mateo habla esta oración que hace el Señor. Pero creemos que el contexto más exacto lo tiene Lucas. Lucas, capítulo 10, nos muestra bien cuál es el contexto de estas cosas. El contexto está relacionado con los 70 discípulos de Jesucristo. Jesucristo tenía muchos discípulos. Se fue a orar al Padre, pasó una noche orando y de esos muchos discípulos escogió a ¿cuántos? 12, para llamado a ser apóstoles. Pero también habían muchos discípulos más que Jesucristo había enviado, como el caso de los 70. Los 70 discípulos que también estaban con el Señor los había enviado a que sanaran, a que echaran fuera demonios. Y en ese contexto, el Señor Jesucristo da la oración que estamos leyendo en el capítulo 11, verso 25. Lucas 10, 22. En aquella misma hora, Jesús se regocijó y dijo: yo te alabo, oh Padre, Señor del cielo y de la tierra. ¿Sí ve? Es la misma oración. Pero ¿en qué contexto la tiene? En el verso 17. Volvieron los 70 con gozo diciendo: Señor, aún los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y él les dijo: yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo. He aquí os doy potestad de hollar serpientes y escorpiones, y sobre toda fuerza del enemigo nada os dañaráis. Entonces aquí vemos que es cuando vienen los 70 discípulos que Jesucristo da una oración de regocijo. Vamos a leerlo entonces, Mateo 11, 25. En aquel tiempo, respondiendo Jesús, dijo: te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. El Señor Jesucristo alaba al Padre por dos acciones: una acción de esconder y una acción de revelar. ¿Qué hizo el Padre? Escondió estas verdades del Evangelio, de la salvación, a los sabios y entendidos del mundo. Pero también hizo otro aspecto: la reveló ¿a quién? A los niños. ¿Quiénes son los niños a los cuales se está refiriendo Jesucristo acá? Creemos que no se está refiriendo literalmente a niños, sino que se está refiriendo a las personas que son como niños para escuchar el mensaje del Evangelio, que tienen un corazón dócil, que tienen un corazón enseñable delante del Señor para poder recibir la revelación que Dios ha dado a través de los profetas y los apóstoles acerca del Evangelio. Entonces son niños todas aquellas personas que reciben con alegría, con gozo, el mensaje de la palabra. Ya el Señor había hablado, cuando empezó a hablar de las parábolas en Mateo 13, que los misterios del reino de los cielos eran revelados a uno y escondidos a otros. ¿Sí? El Señor le dice a los discípulos: bienaventurados ustedes, porque se les revelan estas cosas, pero a ellos, al mundo, tiene que hablársele por parábolas. Entonces Jesucristo hablaba por parábolas para que se cumpliese el salmo, el proverbio. Cuando Jesucristo hablaba por parábolas, habían dos efectos, de acuerdo a los corazones.
Un primer efecto era que si la persona tenía un corazón abierto, como un niño, para recibir las palabras de Jesucristo, ¿qué sucedía? La parábola se abría y la persona la entendía. Pero si Jesucristo daba la parábola y la persona cerraba el corazón, la parábola era cerrada para esa persona, ¿cierto? Entonces por eso Jesucristo utilizaba ese tipo de lenguaje. Todo aquel que quisiera venir a Él podía entender y escuchar sus palabras. Aquí vemos entonces lo mismo. Jesucristo alaba al Padre porque las cosas que reveló a través de su Hijo se le pueden dar a todos aquellos que quieran escucharlas. Pero los que se creen sabios y entendidos en este siglo, que no tienen nada que aprender, el corazón, la palabra para ellos se cierra y no podrán entender la economía de Dios. No podrán entender el plan de salvación, no podrán entender el plan de redención. Te alabo, Padre, Señor del cielo y de la tierra, porque escondiste estas cosas de los sabios y de los entendidos y las revelaste a los niños. ¿Sí? Entonces, hermano, Dios da gracia a todo aquel que es humilde de corazón, pero Dios resiste a todo aquel que es soberbio, resiste a todo aquel que es altivo, resiste a todo aquel que se cree sabio, resiste a todo aquel que se cree entendido. El mayor conocimiento del universo lo tiene una persona, Dios. Y esto sucedía con los judíos, los líderes de Israel, que ellos se consideraban sabios en la ley. Ellos no tenían nada que aprender de Jesucristo. Primero, porque Jesucristo era un joven. Cuando empezó su ministerio público, ¿cuántos años tenía? 30 años. Y los fariseos y los ancianos y los intérpretes de la ley generalmente eran personas mayores. Y se acercaron a Jesucristo y le dijeron: tú no tienes 50 años o 30 años y ya has visto a Abraham. ¿Qué quiere decir? ¿Qué querían decir con esto? Tú estás muy joven para hacer lo que estás haciendo. Y ellos no escucharon el mensaje de Jesucristo. Las cosas que el Padre le reveló al Hijo, las cosas secretas de Dios que se pueden conocer solo a través de la persona del Hijo de Dios. Pero que se le abren y se le revelan para todo aquel que quiere. Porque el que quiere y busca, se le da. ¿Cierto que sí? Entonces vamos a mirar cómo dice Santiago en ese mismo aspecto. Santiago Jacobo, capítulo 4, versículo 6. Entonces, el Dios de la gracia, el Dios soberano, hizo comprender las cosas de la salvación, de los relacionados con el reino de los cielos, a quienes no eran sabios y no eran entendidos. Hizo conocer estas cosas, ¿quién? A los sencillos, a los humildes de corazón, a los que reconocen la grandeza de Dios y a los que reconocen que necesitan un Salvador. Mire lo que dice Santiago Jacobo, capítulo 4, verso 6. Pero Él da mayor gracia, por esto dice: Dios resiste a los soberbios y da gracia a los humildes. Entonces, para que una persona pueda aceptar las enseñanzas de Jesucristo, el mensaje de salvación, el mensaje acerca del reino, los misterios del reino de los cielos, lo relacionado con la era venidera, debe tener el corazón como un niño. Debe anhelar conocer las cosas de Dios. Debe desear conocer las cosas de Dios. No va a llegar un momento en que nosotros nunca vamos a llegar al colmo del conocimiento. Nosotros tenemos una particularidad. Somos discípulos. Y los discípulos son discípulos porque siempre están aprendiendo. Y nosotros tenemos una particularidad. Somos ovejas. Y como ovejas siempre necesitaremos del pastor. Y el pastor nos alimenta. Y el pastor nos cuida. Nos lleva a buenos pastos. Entonces, cuando tenemos un corazón así, dócil, sencillo, humilde y enseñable, entonces la palabra de Dios, lo relacionado con la salvación, el mensaje del evangelio y todo lo que conlleva, se abre en nuestro corazón.
Entonces Jesucristo alaba al Padre por esa doble acción, de esconder y de revelar, ¿cierto? ¿Le reveló a quién? A los niños. Les dice el versículo Mateo 11:26. Sí, Padre, porque así te agradó. O sea, era de la complacencia del Padre hacer esta operación de revelar a los niños y ocultar a los sabios, a los orgullosos y a los entendidos de este siglo, ¿sí? Porque mire lo que dice Pablo. Pablo dice que Dios tomó de lo más menospreciado de este mundo. ¿Para qué? Para avergonzar a todos los sabios. Viene Dios y toma unos hombres que olían a pescado. Toma unos hombres que no conocían la ley, que no habían estudiado en las mejores universidades donde se enseñaba la ley, las yeshivas, que no habían estado en los mejores seminarios. Toma hombres sencillos. Y a través de esos hombres sencillos avergonzó a todos los sabios. Y no solamente a ellos, a nosotros. Hombres sencillos, comunes y corrientes. Dios nos toma, transforma vidas y a través del poder del mensaje transformador del Evangelio, Dios avergüenza a todos los sabios y entendidos, ¿cierto? Entonces al Padre le agradó hacerlo de esa manera, porque Él resiste a los soberbios, a los orgullosos y a los altivos. Nosotros debemos cada día reconocer en nuestro corazón la grandeza de nuestro Dios. Y eso va a guardar cada día nuestro corazón para que sea un corazón dócil y moldeable delante del Señor. Y eso va a suceder, y eso va a hacer entonces que la palabra de Dios sea abierta en nuestro corazón, hermano. Y necesitamos que la palabra de Dios sea abierta en nuestro corazón. ¿No es que necesitamos conocerlo? Necesitamos conocerlo a través de la revelación. Amén, hermanos. Verso 27. Muy importante este texto. Verso 27. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. En el ser interno de la Trinidad, como lo dijimos en la reunión anterior, hay una comunión en el ser intratrinitario. En la deidad hay una dinámica de amor. Dios es un ser que siempre ha existido en comunión y en esa comunión eterna siempre ha tenido una dinámica de amor, de dar con su Hijo a través del Espíritu Santo. El Padre ama al Hijo, el Hijo le devuelve ese amor al Padre y ese amor que el Hijo le devuelve al Padre es el Espíritu Santo. Entonces hay un relacionamiento de amor en el seno intratrinitario donde el Padre no le oculta nada al Hijo y donde el Hijo no le oculta nada al Padre, donde el Padre le hace saber todo al Hijo y donde el Hijo le hace saber todo al Padre, donde el Padre le entrega todo al Hijo y donde el Hijo le entrega todo al Padre. Entonces mira cómo empieza el Señor Jesucristo para hablarnos de los versos que siguen. Todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Vamos a leer el texto paralelo que lo tiene Juan, capítulo 3, verso 35. Entonces, el Padre le dio todas las cosas al Hijo porque lo ama. Hay un amor correspondido en el seno intratrinitario. Hay un amor recirculante en el seno de la deidad. Juan 3, verso 35. El Padre ama al Hijo y todas las cosas ha entregado en su mano. ¿Sí? Entonces, en este amor que el Padre tiene por el Hijo, no le niega nada al Hijo. Pero en este amor que el Hijo le tiene por el Padre, no le niega nada al Padre. Dios el Padre entregó todas las cosas en manos de su Hijo. Pero 1 Corintios 15, ¿sabe qué dice? Que cuando todos los enemigos hayan sido puestos por escabel de los pies del Señor Jesucristo, entonces ahora el Hijo le entregará todo al Padre. Un amor correspondido. ¿Sí?
Entonces, esto es muy importante para que entendamos los versos que vienen. Entonces, el Padre ama eternamente al Hijo, le entrega todas las cosas. El Padre le entregó todas las cosas al Hijo. Ahora, sigue diciendo en Mateo 11, 27, todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Y nadie ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces aquí vemos nosotros que hay un conocimiento en amor, un conocimiento entre el Padre y el Hijo. Pero nadie en la faz de la tierra puede conocer internamente cómo es el Padre. Y nadie en la faz del universo puede conocer internamente cómo es el Hijo. Solamente el Hijo conoce cómo es el Padre. Y solamente el Padre conoce cómo es el Hijo. Entonces, si nosotros queremos conocer cómo es el Padre, ¿qué debemos hacer? Conocer al Hijo. Porque toda la revelación proveniente del Padre está en su Hijo, nuestro Señor Jesucristo, ¿cierto? Nadie conoce más exactamente cómo es el Padre que el Hijo. Y nadie conoce más exactamente cómo es el Hijo, sino ¿quién? El Padre. Entonces, ese conocer nos habla de un relacionamiento íntimo de amistad entre las personas de la deidad. Las Escrituras dicen muy claramente en Juan 1, vamos a leer Juan 1, y vamos a leer el verso 18, lo voy a leer de Reina y Valera 60, y lo voy a leer de la Biblia textual. Juan 1, verso 18. Juan 1, verso 18. Entonces, en la dimensión de la eternidad, el Hijo conoce plenamente cómo es el Padre. Y ese conocimiento eterno, completo, perfecto y exhaustivo que tiene Jesús del Padre, ese conocimiento se lo está transmitiendo a la iglesia cada día por el Espíritu Santo. Y recuerda lo que dice Juan 17:3, y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti. Entonces, la persona que nos es dada para conocerlo a Él, a ti, es a través de su Hijo nuestro Señor Jesucristo. Porque el Padre entregó todo al Hijo. Y porque el Padre dio todo al Hijo, ¿cierto? Y entonces el Hijo tiene un conocimiento eterno y exhaustivo de cómo es la persona del Padre. Y no solamente eso, todos los tesoros, todos los misterios, todas las riquezas del conocimiento del Padre están en el Hijo. Mira lo que dice Juan 1:18. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿el qué? Él le ha dado a conocer. Reina y Valera, la Biblia textual en el verso 18 dice, nadie jamás ha visto jamás a Dios, el unigénito Dios. Reina y Valera 60 dice, el unigénito Hijo. La Biblia textual dice, el unigénito Dios. ¿Por qué este cambio? Porque los manuscritos más antiguos no dice Hijo, sino Dios. En los manuscritos más antiguos dice monógenes Gios, monógenes Theos, que es Dios unigénito. Los textos más tardíos dicen monógenes Gios, que es unigénito Hijo. Aunque esta variante no afecta a doctrina principal, nos dice que hay alguien que está en el seno del Padre. Hay alguien que está eternamente en el seno del Padre, y ese que está en el seno del Padre está haciendo algo. A Dios nadie le vio jamás. El unigénito Hijo o el unigénito Dios que está, verbo presente. Aunque Jesucristo estuvo en la tierra, también estaba en el cielo. ¿Por qué? Porque es Dios. 100%. Entonces Jesucristo, aún estando en la tierra, también estaba en el seno del Padre. Y estando en esa comunión íntima con el Padre, lo conoció y nos lo reveló
A Dios nadie le ha visto jamás. El unigénito Hijo que está en el seno del Padre, ¿qué hizo? Lo reveló. Esta palabra reveló, exegesato, viene de exégesis. Exégesis significa interpretación. Entonces lo que hizo el Hijo es que nos mostró algo que no hubiésemos podido conocer con nuestra mente natural. ¿Qué? Conocer a Dios. Ningún ser humano hubiera conocido cómo es el Padre a menos que el Hijo lo hubiera revelado, ¿cierto? Solo el Hijo que está en el seno del Padre puede conocer los secretos divinos y al Padre. Y el Verbo eterno, al hacerse hombre o al hacerse carne, traduce a Dios el lenguaje de los hombres. Entonces, cuando el cristiano conoce íntimamente cómo es su Señor, cómo es nuestro Señor Jesucristo, está adquiriendo un conocimiento para vida de lo que es Dios. Y esta es la vida eterna, que te conozcan a ti, ¿cierto? Volvamos al texto base, Mateo 11. Verso 27, y todas las cosas me fueron entregadas por mi Padre. Y nadie conoce al Hijo sino el Padre. Ni al Padre conoce a alguno sino el Hijo. Y mire cómo termina el texto. Y aquel a quien el Hijo lo quiera revelar. Padre, te alabo porque escondiste estas cosas de los sabios y entendidos. ¿Y se las reveló a quién? Entonces el Hijo quiere revelar las cosas secretas profundas de Dios, el mensaje del Evangelio, el mensaje de la redención eterna, el mensaje de la glorificación. ¿A quién? A los niños. ¿Se entiende? A los niños. El Hijo quiere revelar. Ahora, el Hijo quisiera revelar a todos los hombres lo que es el Padre, porque el Padre también se complace en que los hombres lo conozcan. Pero resulta que no todos los hombres tienen un corazón para conocer al Padre. ¿Jesucristo murió por todos? Amén. Pero todos no van a recibir el sacrificio de Jesucristo. ¿Será Dios ineficaz en eso? No. El hombre decide acercarse a Dios o alejarse de Dios. El hombre es responsable y tiene completa responsabilidad delante del Señor. Si el hombre no tiene responsabilidad ante el Señor, ¿cómo lo va a juzgar entonces Dios? Si Dios hubiese querido hacerlo mejor, hubiera hecho robots para que lo adoren, para que lo busquen. Pero en eso también se ve el amor de Dios, al crear criaturas completamente libres, para que libremente escogiéramos por Él. Hermano, no hay una manifestación más preciosa del amor que la libertad. ¿Por qué? Porque se deja el corazón para que libremente pueda decidir. Y Dios le ha dado libertad al hombre para que decida seguirlo. Incluso al cristiano, después de que lo salva, Dios también le deja la opción de libertad de seguirle o no seguirle. ¿No lo dice la Escritura así? Dijo el Señor, si alguno quiere venir en pos de mí. O sea que el hombre, el cristiano, debe escoger seguir al Señor. Pero hay cristianos que también rechazan al Señor. ¿Por qué? Porque también tienen libertad de hacerlo. Y no debería hacerse, pero también lo hace. ¿Por qué? Porque la libertad también es una expresión de amor. Cuando nosotros obligamos a que alguien nos ame, eso no es un verdadero amor. Porque el amor tiene una expresión, la libertad. Y Dios crea al hombre en libertad para que en libertad el hombre vea quién es Dios y decida por él. Y aquel a quien el Hijo lo quiere revelar. Entonces Cristo, a través de la gracia, da a conocer quién es el Padre. Y esto es muy importante entenderlo en parte para entender entonces los 3 versículos de esta perícopa. Conociendo entonces nosotros quién es Dios, entonces vamos a poder entender muy claramente estos 3 versículos que siguen acá. Dice, venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. Este es el llamamiento celestial que hace el Rey Eterno a todos los hombres sobre la faz de la tierra. Pero también es un llamamiento del Rey Celestial a cada uno
de sus hijos. ¿Por qué? Porque en nuestro caminar nosotros vamos adquiriendo cargas que no deberíamos llevar. Con nuestro hay veces en nuestro caminar, la Escritura muestra, que nosotros nos ensuciamos nuestros pies. Y nosotros debemos tener un corazón que quiera ir cada día a Jesucristo. Esta palabra, venid a mí, el verbo está en voz activo imperativo. ¿Qué significa esto entonces? Que es un mandamiento del Señor. ¿Por qué? Porque el Señor sabe que fuera de Él no podemos nada. Él lo sabe. Ahora necesitamos saberlo ¿quiénes? Nosotros. Nosotros somos los que necesitamos imperativamente saber que debemos ir a Él. Venid a mí, dice el texto, todos los que estáis cargados. Esta palabra cargados en el griego es fortizo, significa sobrecargar. Entonces, Dios hace un llamamiento a todos los hombres que están sobrecargados. Dios hace un llamamiento a todos los hombres que están trabajados. Dios hace un llamamiento a la iglesia que está cargada y que está trabajada. Inicialmente el contexto nos habla de los hombres a los cuales Jesucristo en los días de su carne les estaba predicando, ¿cierto? Les estaba hablando a ellos directamente porque los judíos estaban en una condición que es una condición propia de todo ser humano, en una condición pecadora. Y el pecado trae eso al corazón del hombre, trae cargas. El corazón del hombre es cargado por causa del pecado. Y el corazón del hombre no fue hecho para llevar el pecado. El corazón del hombre fue hecho para estar en comunión con Dios, para conocer a Dios. Y el diablo lo que hizo fue usurpar la habitación de Dios que era el hombre. Entonces Jesucristo viene y a través de su obra le dice al hombre que puede ayudarlo a salir de su situación miserable, de su agobio que tiene, de las cargas que tiene por causa de la conducta pecaminosa, pero también llevándolo al contexto del tiempo por las cargas que los líderes religiosos habían colocado en el corazón de los judíos. Ustedes saben cómo eran los fariseos de meticulosos con la ley. Y esa riguridad la estaban llevando al pueblo. Y el pueblo estaba sobrecargado con tantas leyes porque no las podía cumplir todas. Y si no las puede cumplir todas, el Mesías no viene. Y si no las puedes cumplir todas, no hay paz en tu corazón. Porque no puede cumplir lo que Dios demanda. Entonces ese pueblo estaba completamente agobiado, cargado por el pecado. Pero también por la situación que estaban haciendo los líderes religiosos legalistas que colocaban cargas en el corazón del pueblo. Entonces el pueblo estaba doblemente cargado, doblemente por su pecado y doblemente por las cargas que los líderes religiosos colocaban en el corazón de los discípulos. Vamos a mirarlo en Mateo 23, ahí más adelante. Mateo 23, vamos a leer el verso 1. Mateo 23, 1 y marque Mateo 11, ahorita volvemos. Vamos a leer desde el 1. Entonces habló Jesús a la gente y a sus discípulos diciendo: en la cátedra de Moisés se sientan los escribas y fariseos. Así que todo lo que os digan que guardéis, ¿qué? Guardadlo y hacedlo. ¿Por qué? Porque era la ley. Mas no hagáis conforme a sus obras, porque dicen y no hacen. Y el pueblo sabía que los fariseos eran unos hipócritas, porque la palabra de Dios no era verdad en su boca. 4. Mire, porque atan cargas pesadas.
y difíciles de llevar y las ponen sobre los hombros de los hombres, pero ellos ni con un dedo lo quieren llevar. Entonces los maestros religiosos del tiempo lo que estaban haciendo era cargar a las gentes, enseñándoles que a través de los esfuerzos propios podían conseguir la justicia delante de Dios. Y Romanos 5:1 dice muy claramente, habiendo sido declarados justos por la fe. ¿Qué dice el texto? Tenemos paz para con Dios. O sea que el estado de justicia trae un estado de paz para con Dios. Entonces los judíos, los religiosos, estaban colocando cargas en los discípulos, tratando de llevarlos a que a través de los esfuerzos humanos consiguieran la justicia delante de Dios y así la paz. Y el pueblo veía que no era capaz. Trataba de hacerlo y no podían. Me llama la atención estas dos palabras, carga pesada. La palabra carga aquí en el griego es la palabra fortión. Y la palabra pesadas en el griego es varús. Me llama mucho la atención porque la palabra fortión significa una carga liviana, es como una mochila que todos podemos llevar. Pero esta palabra pesada es la palabra varos, en el griego aparece varús, que es una carga muy difícil de llevar. Entonces la ley no debería ser carga para el corazón de los judíos. La palabra de Dios no debe ser carga para nuestro corazón, debe ser un deleite. Y mira hasta qué punto la estaban llevando los fariseos, la habían vuelto pesada. Porque esta misma palabra varos aparece en Gálatas 6 cuando hablan de las cargas, sobre llevar las cargas unos a otros. Esa palabra ahí se utiliza la palabra varos para hablar de cargas muy pesadas. Entonces la ley, que era una carga que el corazón del judío podía llevar, los fariseos la convertían en una carga pesada, hermano. Enseñándole a los judíos que podían obtener la justicia de Dios a través de las obras. Y los judíos veían que no podían hacerlo. Entonces se cargaban. Y más en la condición de pecado que vivían. Y más en la condición que vivían ellos. Ellos vivían bajo el yugo romano. No eran libres. Estaban sometidos a una nación por causa del pecado. ¿Cierto? Entonces, por decirlo, los fariseos y la tradición de los ancianos tenía mínimo 30 regulaciones para el Shabbat. Y una de ellas está en la Biblia. Estaban los discípulos con el Señor Jesucristo, pasaron por un sembrado de trigo y tenían hambre. ¿Y qué hicieron? ¿Recuerdan? Comieron. Entonces llamaron al Señor Jesucristo y le dijeron, oye, ¿saben lo que están haciendo tus discípulos? Están comiendo sin lavarse las manos. Le dijeron. Y también ellos tenían mandamientos en cuanto al día de Shabbat, de reposo, que no se podía coger, no se podía espigar ese día, porque si yo iba por el sembrado y cogía algo, eso significaba que yo estaba cosechando, o sea, que estaba trabajando, y eso no se podía hacer, hermanos. Y la ley decía que los pobres podían coger de lo que caía de la cosecha. Entonces tú te imaginas un pobre con hambre que puede comer de lo que hay en la cosecha y va un sábado a coger y los fariseos le digan que no puede. ¿Ah? Judíos hambrientos por las regulaciones de las leyes. Esas eran las cargas que colocaban sobre el corazón de los discípulos, ¿cierto? Entonces, los judíos se agobiaban porque ellos buscaban la paz con Dios a través de la justicia, pero no podían alcanzar la justicia porque era a través de las obras. La justicia solo se alcanza a través de la fe en nuestro Señor Jesucristo. Amén. Amén. Volvamos entonces a Mateo 11. Entonces, todo esto, más el pecado, tenía cargado el corazón del pueblo, ¿cierto? Y hoy no es diferente. Hoy tenemos muchas religiones cargando el corazón de las personas para que obtengan la salvación, haciendo esfuerzos, haciendo obras, ¿cierto? Y ese no es el camino, la vía no es así, la vía es a través de Jesucristo, la vía es a través de la fe. Venid a mí, todos los que estéis trabajados y cargados por el pecado, por la situación. Nosotros tenemos situaciones en nuestras vidas que nos cargan.
Hermanos, y nosotros debemos aprender a venir a Él. ¿Cuál es la condición para venir a Él? Trabajados y cargados. Esa es la condición. Entonces Dios mira a la humanidad, ve la humanidad cargada con el pecado, trabajada con situaciones, incluso mira a sus hijos, cargando situaciones que sus hijos no deben cargar. Esas situaciones son para llevarlas a Jesucristo, por eso hay que aprender a venir a Él. Venid a mí, todos los que estáis trabajados y cargados. ¿Y qué sucede? ¿Qué dice el texto? Yo os haré descansar. O sea que el descanso perfecto para nuestras cargas, nuestro agobio, nuestras preocupaciones, nuestro trabajo, se halla ¿en quién? En Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Solo Él puede hacer descansar nuestra alma tan trabajada y solo Él puede hacer descansar nuestra alma tan cargada, hermanos. Nadie más puede hacerlo. Ninguna obra que nosotros hagamos puede quitar esta carga que cada cristiano o cada persona sobre la faz de la tierra lleva. Amén, hermanos. Entonces Él nos hace descansar, nos alivia de las cargas espirituales, de las cargas legalistas, y nos hace descansar cuando tenemos paz con Dios. ¿Y cuándo tenemos paz con Dios? Cuando nos justifica por la fe. Ahí tenemos paz con Dios. Y la paz debe ser un ejercicio constante en la vida del cristiano. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré descansar. El que viene a Jesucristo le entrega todo el peso de la carga a Jesucristo para que Él no la lleve más. ¿Por qué? Porque Jesucristo sí la puede cargar, sí la puede llevar. Esto me recuerda mucho al templo de Salomón. Recuerda que el templo es una figura de lo que somos nosotros. ¿Qué somos nosotros según 1 Corintios? Templo del Espíritu Santo. Entonces el templo de Salomón era una figura de la realidad presente que somos cada uno de los cristianos. Y yo recuerdo que hubo un tiempo, en el tiempo de Josías, donde el templo lo estaban arreglando. ¿Sabe por qué? Porque el templo tenía grietas. Entonces, hermanos, las grietas en el templo de Dios que somos nosotros vienen por el exceso de peso. Mucho peso. La casa no soporta y empieza a agrietarse, hermanos. Nosotros no fuimos diseñados para eso. Por eso hay cristianos depresivos. Por eso hay cristianos tristes. Por eso hay cristianos amargados. Por eso hay cristianos que odian y que aborrecen y no aman. ¿Por qué? Porque se está llevando en su corazón cargas que no se deben llegar. Nosotros debemos aprender a ir a Él y encomendar todas nuestras cargas, aquellas que nos agobian. Esta es una palabra no solamente para los inconversos, también para los hijos de Dios. Amén, hermanos. Venid a mí todos los que estáis trabajados y cargados, que yo os haré, ¿qué? Descansar, hermanos. ¿Quién es el único que puede cargar, puede llevar nuestro pecado y cargar con todas las cosas que nosotros no podemos? Dios. Eso lo dice el salmista. Vamos al Salmo. Salmo 55. El que viene a Jesucristo entrega toda su carga y así la persona hallará reposo, descanso. Salmo 55, verso 22 y Salmo 32, verso 5. Vamos a leer estos dos versos, pero voy a leer el segundo de la Biblia textual. Salmo 55, verso 22. Mire cómo dice el salmista. Echa
sobre Yahvé, ¿qué? Tu carga. Echa sobre Yahvé tu carga, tu agobio, tu maleta pesada de preocupación. Echa tu agobio, tu maleta pesada de cualquier situación. Echa sobre Yahvé tu carga y Él te sustentará, no dejará para siempre caído al justo. Y el Salmo 32, verso 5, voy a leerlo primero de Reina y Valera 60 y luego de la Biblia textual. Salmo 32, verso 5. Mi pecado te declaré y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú perdonaste la maldad de mi pecado. La Biblia textual dice, mi pecado te hice saber y no encubrí mi iniquidad. Dije, confesaré mis transgresiones a Yahvé y tú mismo, mire cómo traduce la Biblia textual la palabra que dice acá perdonaste. La Biblia textual traduce cargaste con la maldad de mi pecado. El verbo hebreo para cargar acá es la palabra nasá. Su equivalente en el Nuevo Testamento aparece en Juan 1:29 cuando dice, he aquí el Cordero de Dios que quita. Esa palabra quita en el griego es airo, es el equivalente a nasá. Significa que coge la carga de uno, se la levanta, la alza, se la pone sobre sí y se la lleva. Eso es lo que significa esa palabra. Entonces el Cordero de Dios toma el pecado, se lo pone sobre sí y se lo lleva. Y no solamente el pecado, cualquier carga que el cristiano tenga, debemos llevarla al Señor. Venid a mí todos los que están cargados y cansados. Hermanos, el descanso ofrecido por el Señor deriva del conocimiento que se tiene quién es Dios. ¿No lo leímos los versos anteriores? Nadie conoce al Padre sino el Hijo, y nadie conoce al Hijo sino el Padre, y a quien el Hijo lo quiera revelar. Entonces la revelación del conocimiento de quién es el Padre nos ayudará a vivir una vida de reposo y de paz. Porque entonces empezaremos a conocerlo como, por ejemplo, Yahvé mi pastor, no me faltará, dice Reina Valera 1865. Entonces cuando empezamos a conocerlo como el pastor, empezamos entonces a no cargarnos por las necesidades del día a día. ¿Por qué? Porque sabemos que Él es el pastor y Él nos sustentará. Cuando empezamos a conocerlo como el Dios de toda paz, Él va a empezar a darnos paz en los momentos donde hay turbulencia en nuestro entorno. ¿Sí entendemos lo que estamos tratando de decir? Cuando lo conocemos a Él, empezamos a descansar. Cuando conocemos su poder, empezamos a descansar. Cuando conocemos su amor, empezamos a descansar. Cuando conocemos su paz, empezamos a descansar. Por ejemplo, ¿cómo hubiera sido nuestra reacción y nuestro corazón si éramos nosotros los que teníamos que enfrentarnos a Goliat? 2,95 metros. Lo más probable es que hubiera sucedido lo que sucedió con los soldados israelitas, muertos del miedo. Nadie iba a enfrentarse a ese hombre. ¿Sí? ¿Por qué David tuvo paz en su corazón? Porque tuvo confianza en su corazón de ir a enfrentarse con ese hombre de casi 3 metros de alto, siendo un jovencito, siendo un niño. Porque él conocía a Dios. ¿Sabe por qué lo conocía? Por experiencia. ¿Sabe cuándo? Cuando tuvo que enfrentarse a un león y cuando tuvo que enfrentarse a un oso. Y él sabía que Dios era poderoso, porque le dio la victoria delante de un animal sobre el cual el hombre no era capaz. Pero ese conocimiento vino por experiencia. Entonces, el conocer a Dios revelado en la persona del Hijo va a empezar a dar paz y reposo en nuestra alma cansada y cargada.
Hermano, es que tengo problemas con mi esposo. Hermana, es que tengo problemas con mi esposa. Hermano, tengo esta situación. Cuando nosotros empezamos a conocer al Señor desde el interior, a través de la revelación del Hijo, el cristiano va a empezar a descansar. Va a empezar a tener reposo en su alma de que Dios va a poder hacer lo que nosotros no podemos hacer. ¿No lo dijo Él? Venid a mí. ¿Por qué? Porque en Él es que se deben depositar todas las cargas para que Él haga. Amén, hermanos. Bueno, terminemos entonces con el verso 29. Verso 29. Llevad mi yugo. Bueno, aquí nuevamente el texto vuelve a hablarme es imperativo, la voz activa imperativa. Ahora el Señor nos da otro mandamiento, imperativo. Y es que llevemos el yugo. Ya nosotros conocemos qué es el yugo, ¿cierto? Es un instrumento de madera que se pone en dos animales para que puedan arar juntos y puedan hacer surcos derechos. Los une a través del yugo. Resulta que aquí el Señor Jesucristo nos mostraba con esto es un lenguaje semita, un lenguaje propio del entorno de Jesucristo. Cuando Jesucristo hablaba así, su entorno sabía a qué se estaba refiriendo. Entonces, cuando Él decía, llevad mi yugo, primero daba a entender lo que enseñaban los maestros de ese tiempo, que siguieran las enseñanzas y que siguieran las pisadas del maestro. Ahora, Jesucristo nos dice acá que debemos llevar su yugo sobre nosotros. O sea, nosotros hemos llevado mucho tiempo un yugo, porque precisamente eso es lo que es la carga, un peso encima, el yugo. Entonces el Señor ahorita nos dice, vamos a hacer algo. Hijo mío, hija mía, ahora pruebe con el mío. Ya llevó mucho tiempo ese, ¿cierto? Ahora pruebe con el mío a ver cómo le va. Llevad mi yugo sobre vosotros, ¿cierto? Entonces, ¿qué es llevar el yugo? ¿Qué es llevar el yugo del Señor? Llevar el yugo del Señor es aceptar la voluntad de Él con beneplácito en nuestro corazón. El Señor, como la mente más sabia del universo, ha dispuesto situaciones para cada uno de sus hijos sobre la faz de la tierra. Y esas situaciones deben redundar en aspectos relacionados con el reino de los cielos, ¿sí? Por ejemplo, Pablo dice que al él ser encarcelado, eso estaba redundando en algo. ¿En qué? En que la predicación del evangelio se estaba propagando. De alguna manera, eso estaba sirviendo para ello. Entonces Dios tiene disposiciones en cada cristiano. Tiene disposiciones en su casa, tiene disposiciones en su trabajo, tiene disposiciones en el entorno donde está. Y esas disposiciones de cada cristiano, el Señor las tiene para enseñarnos a que podamos aceptar su voluntad, a que podamos decir amén a su voluntad. Y cuando nosotros decimos amén a eso, ¿sabe qué sucede? Vamos a reposar y vamos a descansar. Mientras tanto, no va a haber paz en nuestro corazón. Mientras tanto, no va a haber reposo en nuestro corazón. Llevad mi yugo sobre mí. Nosotros debemos aceptar la palabra, las enseñanzas de nuestro Señor Jesucristo. No como algo que pesa, no como algo que es gravoso. Mire lo que me dijo una vez una persona. No podía seguir en el camino del evangelio porque ese camino era muy difícil para esta persona. Los mandamientos de Dios son unos mandamientos muy gravosos y muy difíciles para mí. ¿Sabe por qué? ¿Por qué lo decía esta persona? Porque esta persona quería vivir haciendo su voluntad. Y al hacer su voluntad, pues naturalmente chocaba contra la voluntad de Dios, ¿cierto? Y entonces esta persona, los mandamientos de Dios no eran deleitosos, sino gravosos, ¿cierto? Entonces, esta persona no podía hallar descanso en el corazón del Señor y no quería llevar el yugo del Señor.
Y mire cómo es el yugo. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. ¿Qué? Que soy manso y humilde. Ay, de corazón. La persona que es mansa es una persona que no ofrece resistencia. Jesucristo se sometió sin resistencia a la voluntad del Padre. Y por eso Jesucristo era un hombre que vivía en completo reposo. Él no es Señor del día del reposo. Él no es nuestro reposo. Hermano, lo que necesitamos es venir al Señor. Hay muchas cosas en nuestra vida que no han cambiado porque no hemos venido a Él. Tratamos de solucionarlas nosotros con nuestra mano pecadora. Estiramos nuestra mano y el asunto no se soluciona, no se arregla. ¿Por qué? Porque no vamos al Señor. Queremos con nuestras fuerzas naturales tratar de ordenarlo todo, arreglarlo todo. No, venid a mí. ¿Por qué? Porque llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí. Mire, hermanos, esto no es un asunto teórico. Esto es un asunto de enseñanza. Aprended del Señor. Pablo lo dice en otras palabras. Así no habéis aprendido a Cristo. O sea, nosotros necesitamos aprender. Y aprendemos desde el mismo Señor en nuestro corazón. El Señor nos enseña con su propia vida. Por eso hay que ir a Él y verlo cómo es Él. Y al verlo vamos aprendiendo cómo debemos hacer las cosas. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, que soy manso y humilde de corazón. ¿Y qué? Y hallaréis. ¿Cómo hallaremos descanso para nuestra alma? ¿Cómo? Llevando el yugo del Señor. ¿Sí ves? Llevando el yugo del Señor, al llevar el yugo, la carga que Él nos pone, que es muy ligera, al llevar esa carga, nosotros lo vamos conociendo a Él y vamos aprendiendo de Él. Y cuando vamos aprendiendo de Él y cuando lo vamos conociendo, porque el Padre quiere revelar a sus niños esto, ese conocimiento interior que vamos adquiriendo del Señor, ese conocimiento nos va llevando ¿a qué? A un descanso, que es lo que todo hombre necesita, que es lo que todos nosotros necesitamos. Necesitamos paz y descanso en nuestro corazón. Pero la paz proviene ¿de quién? Del Dios de la paz. El mundo quiere dar una paz efímera. El mundo enseña una paz cuando todo está muy bien. Pero la paz de Dios tiene una particularidad. La paz de Dios se manifiesta en todas las situaciones. Y hermano, y esto es algo que la verdad necesitamos aprender. Necesitamos aprender del Señor la paz que proviene de Dios. ¿Sí? Por ejemplo, si a nosotros nos encarcelan por causa del Señor, lo más probable es que la paz en ese momento se desaparezca como por arte de magia. Pero ¿sabe qué sucedió cuando encarcelaron a Pablo y a Silas? Bueno, Silas y la otra, ¿cuál es? Vamos a alabar al Señor. ¿Qué hizo que estos hombres pudieran enfrentarse a una situación tan adversa con esa paz, con alegría y con gozo? Conocer a Dios, hermano. Estamos hablando de algo interior en el corazón del cristiano. Por eso Mateo coloca el que vengamos a Él previamente al conocerlo. Por eso les dije que era muy importante el conocimiento de Dios, el conocer al ser de Dios. Llevad mi yugo sobre vosotros y aprended de mí, porque soy manso y humilde de corazón, y hallaréis ¿qué? Descanso para nuestras almas. Entonces eso era lo que el pueblo necesitaba. El pueblo de Israel agobiado por su pecado, por las cargas que le daban los religiosos, por la opresión del gobierno romano, ¿cierto? De la misma manera, el pueblo hoy no es diferente de ese tiempo. Las personas que no han creído en el Señor también necesitan hallar un descanso que solo el Hijo de Dios puede dar. Y los cristianos necesitamos hallar un descanso que solo Jesucristo nos puede brindar. Y terminemos, verso 30. ¿Sabe por qué debemos llevar el yugo de Él? Verso 30. Porque mi yugo es ¿qué? Fácil. Y ligera
Entonces, dice el Señor, pruebe ahora con mi yugo. Mire qué tan pesado es. ¿Sí? Pruebe ahora. ¿Por qué? Porque lo que antes nos agobiaba, al llevar el yugo de Él, ya podemos erguir nuestras cabezas, ya no tenemos ningún peso. ¿Por qué? Porque todo Él se lo ha llevado. Y entonces cuando venimos a Él, el yugo que Él nos coloca es ligero. Dos aspectos. Es fácil y ligero. La carga. Aquí esta palabra carga entonces es fortión, que es una mochilita. O sea, no pesa nada. Eso son cosas que nosotros debemos experimentar en nuestro caminar diario. ¿Sí? Los mandamientos del Señor, el yugo del Señor no pueden ser gravosos para el cristiano. Deben ser una alegría en el corazón. Cuando el cristiano no ha aprendido a descansar y a deleitarse en el Señor, es porque no ha aprendido a descansar en Él y es porque todavía no ha aprendido a conocerlo. Terminemos con un texto en Lucas 4 para poder hacer un ejemplo de esto que hemos leído. Lucas 4. Lucas 4, verso 16. Este es un ejemplo de lo que el Señor estaba enseñándole a los discípulos. Lucas 4, capítulo 4, verso 16. Vino a Nazaret, donde se había criado, y en el día de reposo entró en la sinagoga conforme a su costumbre y se levantó a leer. Y se le dio el libro del profeta Isaías. Y habiendo abierto el libro, halló el lugar donde estaba escrito. Quiere decir que Jesucristo, en esta ciudad, en Nazaret, era reconocido como un rabino. ¿Por qué? Porque cuando llegó a la sinagoga, inmediatamente los ministros le dieron el rollo de la ley para que leyera. Generalmente en las sinagogas habían dos lecturas, la ley primero y luego los profetas. Aquí leyó ¿cuál? Los profetas. Entonces halló donde estaba escrito. Y ese texto no era como el de nosotros de la Biblia. Hoy para nosotros es muy fácil. Isaías capítulo 50 verso 2. En ese tiempo era un rollo de corrido, sin capítulos y sin versículos. Y halló donde estaba escrito: el Espíritu del Señor está sobre mí, por cuanto me ha ungido para dar las buenas nuevas a los pobres. O sea, Él traía buenas noticias a todo aquel que era pobre. Me ha enviado a sanar, ¿a quiénes? A los quebrantados de corazón. A pregonar libertad a los cautivos. Y vista a los ciegos, a poner en libertad a los oprimidos, a predicar el año agradable al Señor. Y enrollando el libro, lo dio al ministro y se sentó, y los ojos de todos en la sinagoga estaban fijos sobre él, y comenzó a decirles: hoy se ha cumplido esta escritura delante de vosotros. Cuando Jesús el Cristo, el Hijo del Dios viviente, nuestro amado Señor, vino a dar descanso y paz al alma de los judíos. Vino a sanar a los quebrantados de corazón. Vino a libertar a los oprimidos por el diablo y por el pecado. Todo esto lo hizo Él. Y nosotros necesitamos experimentar el descanso que el Señor ofrece para cada uno de nosotros. Viniendo a Él, venid a mí. Amén, hermanos. Vamos a detenernos por ahora. ¡Aleluya!